Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos actuantes, ya en un nuevo año, 2023. Un nuevo año que viene agridulce porque en el último día del año nos dejó nuestro querido Papa Benedicto XVI. Eh, para nosotros ha sido agridulce en el sentido de que tenemos un gran valedor en el cielo, pero ya no estará aquí en la tierra con nosotros. Tiene merecido su descanso y sobre él vamos a hablar hoy. Aunque después de saludar, por supuesto, a nuestra Marianita, tengo que contaros algo del gran hito que ha significado los gestos por la vida, Alumbra la Vida de este año pasado. Marianita, buenas tardes allí en Córdoba, Veracruz, o en qué otro punto de los Estados Unidos mexicanos. Así es, buenas tardes a todos desde México y buenas noches a España, buenos días a cualquier parte del mundo, saludos a Argentina, también buenas tardes. Y ya saben todos los que nos están sintonizando a través de la Agencia Católica de Noticias, denle compartir a este video y tenemos grandes invitados y referente a lo que decías de Alumbra la Vida, un exitazo. Ya nos contarás mejor, Pedro. ¿Te gustó, Mariana? ¿Te gustó allí en Veracruz? ¿Estuviste en Sí, Veracruz? muy bien. Aquí lo hicimos de manera local. La capilla no es tan grande, pero hubo mucha gente, estuvo muy concurrido. Eh, el padre habló muy bonito, participó, la gente también estuvo muy emotivo. Y lo mismo en todas partes de México, que Eduardo nos ayudó a organizar y todas las fotos y los eventos que vi, de verdad que muy bien. Y qué decir de Argentina, España, ¿no? Es algo mundial y yo creo que cada año se van a ir sumando más y más ciudades, es lo importante. Bueno, lo que Dios quiera. Esta ha sido la primera vez y la verdad es que han sido casi 100 ciudades en todo el mundo. En Argentina al final han sido muchísimas, en Ecuador, en Colombia, bueno, en España también ha habido bastantes, incluso en la ciudad donde vivimos Pablo y yo, también él ha estado ahí liderando una concentración de Alumbra la Vida preciosa. Yo estuve en Madrid donde no fueron muchísima gente, pero bastantes líderes de asociaciones, y la verdad es que estoy conmovido. Realmente, bueno, yo creo que ha supuesto un hito, gracias precisamente a vosotros, a los líderes, a los que habéis convocado y habéis trabajado para que se llegue a decir alto y claro que la vida es el primer derecho y que vamos a seguir alumbrando la vida hasta que este drama del aborto, este genocidio, pues vuelva a plantearse y a retroceder, que la cultura de la muerte retroceda. Realmente estoy muy contento y hay que seguir trabajando. Nuestros amigos seguirán oyendo de esta iniciativa y seguiremos pues colaborando y ayudando y uniendo entre los líderes para que sigamos defendiendo la vida. Muy bien, no me enrollo más. Tenemos a grandes analistas sobre un tema que no podíamos dejar de pasar por alto, ¿no? Realmente el Papa Benedicto pues nos hace mirar de nuevo a su enorme obra, su gran obra, a ese legado. Le hemos llamado a este encuentro el legado no negociable, haciendo referencia a esos valores no negociables que él nos dejó, como la defensa de la vida, la defensa de la familia natural, la defensa de la libertad de educación, de la libertad religiosa, del bien común, ¿no? Bueno, él ha sido también una figura muy, muy controvertible, ¿no? Para algunos, porque ha tenido también muchos enemigos que lo han hecho sufrir bastante, ha sido martirizado, digamos, también en vida, ¿no? Pero no quiero hablar yo, sino que sean nuestros analistas, algunos muy de la casa y otros, pues como Juan Carlos Monedero, un invitado de excepción. Tú empiezas presentando, por favor, Mariana. Claro que sí, en esta ocasión tenemos a miembros pues, de casa, como dijiste, Pedro. Tenemos a Paco Páez, desde aquí, desde México, miembro de la Agencia Católica de Noticias. Sabemos que es periodista, es teólogo. eh, Paco hace muchos estudios, también gran líder pro vida, siempre está en las mejores causas y bueno, es de casa.
y como parte de la Agencia Católica de Noticias. Paco, bienvenido y estamos esperando todo lo que nos tienes que decir. Te admiramos mucho. Muchas gracias. Gracias por esta invitación que aunque es de casa, se sigue sintiendo muy con mucho honor, pues. Muchas gracias. También tenemos a Pablo Garrido, perdón, desde España, que es es asesor de Actúa Familia, él es profesor, él dice que no es teólogo, que solo es aficionado, pero sabe muchísimo, nos deja con la boca abierta siempre, cada domingo escribe para la Agencia Católica de Noticias, siempre está metido en todas nuestras batallas en Actúa Familia. Nos deja con la boca abierta en todas sus columnas. La verdad que me encanta leerlo siempre. Sabe muchísimo, siempre me deja con la boca abierta. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Mariana. La verdad que me estoy ruborizando y, en fin, agradecidísimo me faltó mucho, poder decir una hora. De esta posibilidad, agradecidísimo de y además, todo eso lo hace con los ojos del alma, con los ojos del alma. Sí. Pablo es invidente, es ciego, y bueno, tiene mayor mérito, porque yo personalmente es amigo personal, yo lo admiro muchísimo y él lo sabe. Imagínate si viera, sí, Pablo, qué barbaridad, que hay que congelar tu cerebro, Pablo, cuánto conocimiento. Qué va. Muy bien, bueno, y nos queda sí, a Juan Carlos Monedero, que yo tenía muchísimas ganas de invitarle, porque me habían dicho de muchos sitios que lo tenía que invitar, y por favor, claro que sí, cuando él quisiera, ¿no? Bueno, lo primero que me chocó de Juan Carlos es su nombre. Quizás nuestros amigos del otro lado del océano no lo sepan, pero Juan Carlos Monedero, el español, es uno de los fundadores de Podemos. Y decir ese nombre en España nos causa como al que le arañan con un rastrillo las tripas. Pero después de conocer a Juan Carlos Monedero de Argentina, que es un licenciado en filosofía, un divulgador católico, padre de 2 hijos, profesor con experiencia en todos los niveles de enseñanza, ¿no? Ha sido también profesor universitario, autor de los libros Lenguaje, Ideología y Poder, 2 tomos, 2020 Argentina y el mundo bajo cuarentena, y Neodarwinismo y evolucionismo cristiano, fisuras e incongruencias. Pues bueno, ya cambia totalmente nuestra visión de ese nombre, Juan Carlos. Tus artículos se leen en los principales portales de información católica y también te desarrollas como conferencista, panelista y colaboras con otros grandes analistas del mundo hispano, ¿no? Pues muy bien, bienvenido por primera vez a estos encuentros, Juan Carlos, estás en tu casa. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. Mariana, a ti también. Y afortunadamente somos distintos respecto del Podemita, con el que me han confundido muchísimas veces. E incluso en algún momento me han atribuido alguna alianza con el kirchnerismo de la Argentina. Hasta el punto de que hubo gente que me escribió y me decía, Juan Carlos, ¿cómo es que ahora apoyas al kirchnerismo? Así que estas cosas pasan, pero... Pero tú eres el bueno. Tú eres el bueno, tú eres el bueno. O quizás soy el peor y él es el menos malo. No queremos que más. Bueno, así que gracias por la invitación a Actúa Familia y bueno, estamos aquí para trabajar y homenajear a nuestro querido Papa. Muy bien, pues nos metemos directamente en el asunto. Vamos a hablar de un primer legado de Benedicto como hombre y como profesor. Después hablaremos como papa, pero terminaremos especialmente haciendo hincapié en su legado como defensor de esos principios no negociables, ¿no? Podéis hablar libremente, podéis interrumpiros y cuando llevemos un cierto tiempo, pues cambiaremos un poco el tema, ¿no? Así que no va a haber un determinado espacio, sino que aquí nos sentimos, como saben, nuestra comunidad de amigos, pues como en torno a una mesa camilla, tomando un café o tomando un gin tonic o un aperitivo, según la hora del día en que nos estéis viendo. Antes que nada, ¿qué destacaríais
de su trayectoria vital de Benedicto XVI. El recorrido en su juventud como profesor, como sacerdote, incluso como obispo, qué es lo que más le ha influido en su obra, en qué se centra su investigación teológica, sus líneas directrices, en fin, lo que queráis decir sobre ello. Y si queréis, le podemos empezar dando la palabra a Juan Carlos Monedero, nuestro invitado más nuevo de hoy, y le podéis quitar la palabra cuando queráis. Muchas gracias. Yo justamente esperaba que alguno de ustedes hablara, pero bueno, tengo que romper el hielo. ¿Qué decir de Benedicto? Primero, 2 o 3 cosas. Fue un hombre muy longevo, que fue uno de los papas, si no el papa que más de mayor edad al fallecer. Sirvió a su país en la Segunda Guerra Mundial y tuvo un papel determinante como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego, ni hablar, como pontífice. Y para abrir el tema, yo creo que hay 2 o 3 ideas de él básicas. Una fue su denuncia al relativismo, ¿no? Todos recordamos esa frase de la dictadura del relativismo a la que él denunció con argumentos, con razones, con cuestiones de peso. Y en segundo lugar, actitudinalmente, él se encargó de encontrarse con las familias de los afectados en el marco de los abusos y se entrevistó personalmente, tal como relatan numerosísimas fuentes independientes. Como asesor de Juan Pablo II ha sido su mano derecha y creo que estas son algunas de las cosas que podemos decir. No son las únicas, pero son algunas que podemos decir para empezar a homenajearlo. Adelante, yo no doy la palabra, vosotros. Hombre, Pablo. sí, vamos a ver, la primera etapa de Benedicto XVI, bueno, en aquel momento Joseph Ratzinger es, creo que muy interesante y además que es una primera etapa, la etapa académica, que parte de la... él es profesor en Bonn, después en Münster, después Tubinga y por último Ratisbona. En todo este periplo, Ratzinger es asesor para el concilio del cardenal obispo de Colonia, el cardenal Pils, que tiene un gran protagonismo en el Concilio Vaticano II. Bueno, todo el episcopado alemán, ¿no? Se dice, el Rin desemboca en el Tíber, ¿no? Se decía, ¿no? Porque el Concilio Vaticano II pues, tuvo una preeminencia de teólogos alemanes y franceses. Y Ratzinger era muy joven, o sea, muy joven. Empezó y, bueno, rápidamente tuvo una gran fama. La obra que le dio renombre fue Iniciación al Cristianismo, cuyo esquema teológico, bueno, pues lo fue dejando un poquito, ¿no? Pero era enormemente vanguardista en su momento, ¿no? Y esa obra sino que es un comentario, un desarrollo del credo, y el cardenal de Colonia, el arzobispo de Colonia, se fijó en él, ¿no? Y entonces le mandó que hiciese como un avance de lo que él consideraba que debería de ser el Concilio Vaticano II, ¿no? Y entonces, bueno, se lo escribió y el cardenal se lo pasa a Juan XXIII. Y a Juan XXIII le encantó el breve opúsculo de Ratzinger en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, esa trayectoria, la trayectoria de Ratzinger en esos años, hasta el año 77, en que es nombrado obispo, es, creo, muy interesante porque ahí se forja como profesor, como intelectual, como teólogo,
hombre, y se codea, o sea, él, en fin, trata de tú a tú al teólogo más influyente dentro del Vaticano II, que fue Karl Rahner, ¿no? O sea, entonces, en fin, tiene gran importancia. Y eso, Pues, vamos, el tratar con Karl Rahner, ya termino, el tratar con Karl Rahner no le impidió que fuese, que fuese muy bien considerado, ¿no? Aunque, como sabemos, Karl Rahner, bueno, pues tiene muchos detractores. Bueno, pues, luego seguiremos hablando más. Muy bien, qué interesante, gracias. Bueno, pues yo lo que aportaría como destacable, al menos en mi vida personal, porque desde ahí es de donde voy a poder elaborar este pues, testimonio y homenaje, a mí me parece que son varias cosas. Para empezar, el tema fundamental para mí ha sido su propuesta. Debo confesar, no sé si es original de él, pero sí que es su gran proponente de la llamada hermenéutica de la continuidad, que a mí en mi vida personal, en unas crisis de fe ante la crisis de la iglesia, pues me vino verdaderamente a ubicar y a mantenerme pues en la barca de Pedro, porque fue esta propuesta que él hace la que me parece a mí muy decisiva y contundente en la crisis que se da post-conciliar, sobre todo cuando se trata, pues, el debate epistolar que tiene él con el arzobispo Marcel Lefebvre. Una parte donde Ratzinger le contesta algo que a mí, una vez que lo leí, dije, asunto zanjado, mi corazón se queda tranquilo, donde Ratzinger le dice, recuerde, usted puede decir eh, que no ve cómo sea compatible la doctrina tradicional con las proposiciones del concilio, que no lo entiende, puede pedir que se le explique, pero no puede decir que sea imposible, o digo, estoy parafraseando, no puede decir que sea imposible compatibilizar la doctrina, porque recuerde usted que el único intérprete de los textos magisteriales es el propio magisterio. Y yo cuando obtuve esta respuesta, pues verdaderamente dije, puedo descansar de estas dudas que me asaltaban por allá del 2015, cuando yo entraba a considerar pues estos episodios, ¿no? Entonces, de entrada, me parece lo que yo siempre he dicho, sostengo que la madurez y la sabiduría eh, está en el equilibrio, pero no en el equilibrio, entiéndase, como un promediar verdades para quedar bien con todo el mundo, sino en una moderación que justamente evita las desviaciones del error que suelen multiplicarse, ¿no? Mientras la verdad, pues, va hacia la unicidad. Es decir, sobre una verdad siempre va a haber múltiples mentiras, en una dirección o en otra. A eso me refiero yo con esta moderación, y yo creo que él lo hace de una manera ejemplar, en donde logra este equilibrio del camino en la verdad. Y saliendo un poco ya de este tema, algo que a mí me ha dejado muy marcado también es, desde luego, la dificultad que enfrentó, ¿no? En los años venideros y de su pontificado. Yo ciertamente coincido con Pablo que vemos un desarrollo por etapas de Joseph Ratzinger, y va enfrentando pues una serie de crisis y problemas, como fue el tema de la crisis de los abusos sexuales, en donde curiosamente a mí me llama la atención cómo se le ataca, siendo que quizá es de los pontífices que con más fuerza y determinación y claridad entró a abordar este problema. Yo recuerdo que él fue Claro. apenas entrando en su pontificado, el que manda de inmediato al padre Maciel a una vida de oración y penitencia, no porque no pudiera, no porque no quisiera hacer un proceso, sino porque todo lo que se había denunciado a él ya había prescrito, ¿no? Entiendo. Y entonces, de todas maneras, aunque todavía no estaban los resultados de las investigaciones que él, esta es una hipótesis mía, no es regla, pero él habla de que le prohibieron, dejámoslo así, avanzar en ese caso, ¿no? Pero cuando llega al pontificado,
lo primero que hace es lo manda, ¿no? A Arremete, oración y penitencia. acomete el problema. Entonces, claro que entra con vigor y con fuerza, y desde luego, ya para cerrar, para no quedarme solamente en las anécdotas de las dificultades, que seguro comentaremos más, eh, su visión de esperanza. Hay dos escritos de él, Espe Salvi y Caritas in Veritate, que para mí son fundamentales en mi manera de entender la fe. En Espe Salvi pone el ejemplo de Santa Vaquita. Cuando yo escuchaba esto una vez en un retiro y cómo él proponía cuál era el sentido de la verdadera esperanza, y incluso me llamó la atención que dijo, la vida eterna, si fuera nada más una continuación de esta vida terrenal, sería más una condena, ¿no? Que un paraíso. Pero entonces habla del sentido de la vida eterna en la que creemos y llena de esperanza. Y el Caritas in Veritatis, la verdad, la caridad siempre en la verdad. De nuevo, lo que yo digo, estas cuestiones que a veces parecen paradójicas, él perfectamente conciliándolas, equilibrándolas Las en esta ensambla. hermenéutica. Entonces eso para mí y curiosamente lo empecé a valorar tarde. Yo les confieso que cuando lo vi salir en el balcón, yo todavía era muy joven, y yo cuando lo vi dije, no me gusta. Dije, no me gusta porque Juan Pablo II se veía más bonachón. Yo debo confesar, estaba en preparatoria y no tenía mucha formación. Entonces fue ir descubriéndolo además, porque a Joseph Ratzinger se le descubría escuchándolo, leyéndolo, conociéndolo. No era esta figura de como San Juan Pablo. Atractiva El y abuelito, con lindo. capacidad de comunicación. En el artículo que yo he escrito, que está estos días en nuestro periódico, en la ACN, pues lo confieso también, ¿no? Que realmente al principio me sorprendió. Yo estaba acostumbrado a Juan Pablo II, esas dotes comunicativas hasta el último momento de su vida. Y bueno, había sido mi papa, digamos, ¿no? El que, para mí un padre en la fe auténticamente. Pero a Benedicto lo fui descubriendo como me llama mucho la atención sus dotes de profesor. Cómo explicaba el misterio más profundo con esa sencillez, con esa paciencia, con esa delicadeza. O sea, cómo tú te metías dentro de esos escritos teológicos y poco a poco ibas saboreando a dónde él te iba llevando, ¿no? En la encíclica o la carta sobre la Eucaristía me deleitó muchísimo. Bueno, no, es vuestra la palabra. Sí, No, también les quería comentar que justo eso me decía un tío sacerdote que estudió unos años en Roma y le tocó como 2, 3 veces tener una audiencia, saludar al Papa y en esos años todos le decíamos, porque teníamos la idea de Juan Pablo II, ¿no? El abuelito bueno y todo, le decimos, tío, pero es como muy serio, muy como que no tiene... Y dice que él como sacerdote también tenía esa idea y la primera vez que lo vio aquí, frente a frente, y que lo saludó, dice, se me enchinó la piel y te da una paz que en la tele no se ve. Dice, me llenó de una paz impresionante y ahora es su grande admirador. Y justo ahora que murió, que vi a mi tío en Año Nuevo, le decía a unos tíos, dice, la plaza de San Pedro se llenaba de gente que quería ver a Juan Pablo II. La gente iba a ver a Juan Pablo II, pero no me van a creer que se llenaba más, aunque no tengamos esa percepción, cuando Benedicto se llenaba de gente que iba a escucharlo. Dice, Juan Pablo II lo iban a ver a él, pero los que iban a ver a Benedicto es porque iban a escucharlo, es diferente, y que también es una persona muy tímida. Aparentemente se ve muy como así como los alemanes, que no es, o sea, digamos, no tiene el carisma. Juan Pablo II era el carisma, pero no, que en realidad era tímido. Y bueno, era como un sí, sí, comentario, ¿no? Que a lo mejor muy todos, pero tímido. dice que una paz Ujú. impresionante daba Yo me di al Papa. cuenta de eso y empezamos a hablar un poco de él como papa. Me di cuenta de eso en la JMJ de Colonia, también lo explico en el artículo, ¿no? Que fue su primer envite fuerte como papa, ¿no? Había sido elegido, me parece a mí que en abril, ¿no? Y la JMJ fue en verano, en el mes de julio por ahí, o agosto. Y yo lo veía, digo, bueno, es que parece que han desprovisto a la JMJ de la,
del atractivo que tenía acudiendo Juan Pablo II, como acudía anteriormente. Se veía tímido, con temor de saludar, de tal. Digo, bueno, parece que no, pero lo que les dijo a los jóvenes se los ganó. Y poco a poco fue entrando cada vez más, hasta que también estuve, bueno, en Colonia no estuve, pero en Madrid sí, la JMJ de Madrid, como resistiendo al temporal, el signo del temporal, cómo dijo que no se iba. O sea, realmente con una humildad, con una, en fin, nos sobrecogió el corazón. Pero decidnos vosotros, ¿cómo Yo lo habéis creo, visto sí. como papa? Yo, ¿En qué circunstancias accede sí, al papado? ¿Qué dificultades encuentra? ¿Qué lo, características? miran, yo creo que Benedicto es un papa que molesta desde el nombre a un cierto sector de la Eh, iglesia que está y que durante varias décadas viene infiltrada y viene corrompiendo la fe. Es decir, Benedicto XVI significa que ha habido antes 15 Benedictos. Es decir, la iglesia no nace con el Vaticano II, sino que la iglesia tiene 2000 años. Y frente a esa eh, falsa teología que tanto daño hizo y a la que tangencialmente se refirió Pablo en su primera intervención y se refirió también Paco, Benedicto instala es como que una pica en Flandes y dice, bueno, Benedicto XVI, la iglesia tiene 2000 años, yo soy el Papa Benedicto XVI. Y entonces en ese sentido, él hace un gran rescate de la cuestión litúrgica. Benedicto es un papa que se interesa en la liturgia, en la acción litúrgica, que tiene un principio según el cual lo que se reza es lo que se cree. Lex orandi, lex credendi. Y por eso es que él tiene dos grandes medidas muy importantes. Una es, cronológicamente hablando, primero que nada, el levantamiento de las sanciones a los obispos de la Fraternidad San Pío X, que habían sido excomulgados cuando fue la ordenación de Monseñor Lefebvre. Se levantan esas sanciones, Benedicto de alguna manera ofrece una cuestión de misericordia y les da la oportunidad a ellos de seguir conversando, de seguir teniendo debates teológicos, pero en otros términos. Y la segunda medida es el motu proprio, el sumorum pontificum. Un motu propio que recordó la gran verdad de que la misa tridentina nunca había sido abrogada y que en muchas partes del mundo sirvió para dinamizar y para que muchísimos jóvenes accedieran a la misa tridentina, a la belleza de esa liturgia. Entonces, lejos de ser un praxeólogo, una persona que pone, que formula una pastoral desquiciada de la doctrina, Benedicto intenta recuperar y relanzar, y lo logró en varias partes del mundo, esa liturgia y esa catolicidad que es tan importante. Sí, Benedicto XVI, el nombre de Benedicto nos viene, ¿no?, de San Benito, ¿no? Porque cuentan que él adopta este nombre no tanto por los benedictos precedentes, sino por el gran fundador del monacato, ¿no?, benedictino. Y vamos a ver, entiendo que Benedicto XVI pone un equilibrio que hay que seguir observando, cultivando, es el equilibrio entre la fe y la razón. Y la fe y la razón en la liturgia, y la fe y la razón en la teología, la fe y la razón en la exégesis, la fe y la razón en el desarrollo del dogma. Este eje central de Benedicto XVI estuvo actuando en todo el pontificado de Juan Pablo II. O sea, cuando nosotros hablamos de los documentos y del pontificado de Juan Pablo II, o sea, hay un Ratzinger en la sombra. Hay un Ratzinger en documentos como Unum Sin, como, qué sé yo, bueno, el primero no, el Redentor Hominis fue
pues muy personal de Juan Pablo II, ¿no? Pero el resto de documentos estuvo con una presencia del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, muy patente, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando Benedicto XVI llega al pontificado, dice, no es necesario que yo escriba mucho más, lo que hay que hacer es desarrollar el magisterio que se ha dado en el pontificado anterior, ¿no? O sea, una muestra más de esa humildad de este hombre que será gran santo y podríamos ya decir Benedicto Magno, ¿no? Pues Santo súbito. sí, Sí. casi. O sea, por este equilibrio, ¿no? Por este equilibrio, porque vamos a ver, él a la gente de San Pío X le quita la excomunión, hombre, en un acto de máxima misericordia, porque claro, se habían pasado 3 pueblos, o sea, y estaban cultivando una iglesia paralela. O sea, la disculpa del rito, muy bien, sí, perfectamente. O sea, el rito de San Pío V, fantástico, igual que el rito mozárabe o el rito malabar, o, en fin, o sea. Entonces, bueno, pues lo que sirvió, o sea, desde el punto de vista litúrgico hace 200 o 500 años, pues puede seguir sirviendo. Y como bien decís, pues hay sensibilidades dentro de nuestra iglesia que les viene bien. Ahora bien, lo que es preocupante es la polarización. O sea, vamos a ver, es que no es digna una misa celebrada en lengua vernácula y de cara al pueblo. Vamos a ver, el que preside la misa no es ni Pepe, ni Juan, ni Manuel. O sea, el que preside la misa es el mismo Jesucristo. O creemos esta verdad o si no, estamos mal, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que Benedicto XVI en sus escritos, tiene escritos sobre liturgia particulares como teólogo, en el que él le gusta, a él personalmente le gustaba la misa, fijaros, pues de espaldas al pueblo, o sea, con silencios en la plegaria eucarística, o sea, pero muy bien, o sea, pero es que eso es para una minoría, eso es para una selecta minoría. O sea, yo fui monaguillo, claro, vosotros me parece que sois muy jóvenes, pero yo fui monaguillo antes del concilio, yo me aprendí la misa en latín, las respuestas en latín, y yo sé lo que eran aquellas misas. O sea, cuando el sacerdote celebraba de espaldas al pueblo, la gente se pasaba toda la misa rezando el rosario. O sea, está muy bien rezar el rosario, yo rezo varios al día. O sea, hay que rezar el rosario, naturalmente que sí, pero no en la misa. O sea, ahora, ¿volvemos a la misa en latín? Bueno, la poca gente que haya, pues sí, está rezando el rosario en la misa. O sea, ¿qué tenía aquellas misas? Tenían enormes deficiencias. O sea, vamos a ver, si el rito de San Pío V hoy puede funcionar mejor, es gracias a la reforma litúrgica. O sea, vosotros no lo podéis recordar, pero yo sí. O sea, el evangelio que se leía el domingo se leía toda la semana. No había esa, bueno, pues abundancia de textos litúrgicos, no lo había. O sea, entonces la reforma litúrgica era necesaria. Después, lo que no son necesarios son los abusos. Y claro, cuando a veces determinadas personas y grupos, pues resulta que se polarizan hacia la liturgia y las misas de San Pío V y demás, o sea, sacan a colación la caricatura de los excesos que se pueden cometer actualmente. Claro, eso no es una valoración equilibrada, ¿no? Entonces, Benedicto XVI, ya cierro mi intervención ahora, y Benedicto XVI, digo, es un exponente que va a ser necesario el examinarlo, el estudiarlo en el futuro, porque su doctrina es muy sólida, porque bebe de los santos padres y de la escritura, es muy sólida y al mismo tiempo es con mucha cabeza. Bueno, ya está. Exacto. Así Muy bien. es. Paco. Esto de que ha dicho de los santos padres, yo lo quiero remarcar porque a mí me parece un legado también, todas las catequesis que tuvo sobre los padres de la iglesia, desde los apóstoles hasta el siglo XVII, XVIII,
pues yo creo que es magnífica, a mí me encanta, pero bueno. No olvidemos que estamos viendo a Benedicto XVI Claro, el pontificado en general. Estamos todavía en su pontificado. ¿Qué legado nos deja él? claro, claro, sí, porque corremos el riesgo de irnos, ¿no? A analizar ya el tema. Yo debo confesar que tengo una visión un poco distinta sobre la liturgia. Bueno, coincido mucho con lo que Pablo ha dicho en algunas cosas, pero yo sí creo que se puede hablar de conveniencias o inconveniencias para no hablar de bien y mal en la liturgia, de sentido, digamos, de sentido de comunicación de lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, sin meterme a hacer una conversación, porque no sería un debate, que nos desvíe del tema, quizá proponerlo para otro encuentro, ¿no? Sobre qué es, cómo lo vemos en la liturgia. Yo veo que el rito tridentino, ahí donde tiene la licitud y el permiso, por ejemplo, en la Fraternidad de San Pedro, crece y crece y crece, y curiosamente son los jóvenes los que están muy atraídos a esta forma del rito. Pero no me quiero desviar, justo quiero eh, realzar esta parte de la importancia que Benedicto le da a la liturgia. Su libro Espíritu de la Liturgia y muchos otros, él toca estos puntos que más allá del tema del rito en su forma ordinaria o extraordinaria, él habla de estas verdades. El rito no es para entretener a la gente, el rito es para dar culto a Dios, dice Benedicto XVI, ¿no? Tenemos que centrar el culto en, en cristocéntrico, no antropocéntrico. Y yo, por desgracia, pues estaba ahorita buscando muchas citas que he guardado, donde él una y otra vez llama a, a refrenar lo que quizá en algunas mentes en los años 60 parecía ser un camino de lógica muy ordinaria, ¿no? Eh, Perdonen si aquí me voy a ver muy coloquial y quizá muy informal, pero el pensamiento no podía ser tan lineal como decir, están aburridos los jóvenes, metamos una batería a la misa, quieren más luces, metan luces. Dice, no hay que competir eh, con el mundo en términos del mundo. Nosotros tenemos algo que el mundo no ofrece, que es Jesucristo, que es Cristo que se hace presente en la Eucaristía, ¿no? Y entonces lo podemos ver incluso en la forma ordinaria del rito. Él una y otra vez estaba llamando a un rito más sagrado, a un rito más reverente, a un rito más recogido, a un rito. Yo entiendo perfectamente que pueden darse carismas y demás, pero a mí me gusta esto de Benedicto XVI, que dice, está muy bien, nada más no se olviden qué es lo que estamos haciendo aquí, porque esa promesa, por desgracia, yo se los confieso, no sé si se enteraron que aquí en México hubo una misa que le llamaron la misa Coldplay. No la Ay, escuché. en la Ibero, en Puebla, sí, qué vergüenza. Bueno, era una misa que No proponía que canto los cantos litúrgico. eran Coldplay. Bueno, les voy a decir algo. Yo para escuchar este grupo que me gusta mucho además, prefiero irme a su concierto, irme a un bar, irme con amigos, que irme a escucharlo a la misa, sinceramente. O sea, Sí, yo, sí, yo sí, eso sí. Ujú. quiero escuchar Coldplay. Pero bueno, ese es en el aspecto litúrgico. Ahora, otra Sí, cosa. esos ya son los abusos, ¿no? Que decíamos de, de Desde los luego, extremos. Son y los yo Yo no por voy a eso, hacer, abusos. y yo no voy a hacer una Es que, caricatura sí, como, o sea, es sí, que claro. vamos a ver, si empezamos a sacar abusos, o sea, los no, tenemos en no es los, mi intención, en Pablo. los dos, en las dos partes. Sí, sí, pero no es mi intención. No quiero, como Sí. dice, extrapolar y generalizar. Solo quiero dejar claro el principio detrás, que es, no vamos a misa por entretenimiento. Estoy seguro No, que nadie claro. aquí va a Claro que misa para no, claro que no, entretenimiento. Claro que no. claro que Entonces, no. Por Bueno, supuesto, lo pues que es importante este sería debate, concentrarnos en lo que Benedicto hizo en el día que estamos hablando del legado. Y acá justamente lo más hermoso de todo es que Benedicto ha justamente dado este oxígeno a la liturgia tridentina, ha dado este oxígeno a los sacerdotes y obispos de la Fraternidad San Pío X y ha mostrado una gran magnanimidad. Por ahí decía y alguno también a la Benedicto liturgia Magno. en su forma novus ordo, también hay Ujú. Y ha claro, magnanimidad. claro. perfeccionado, exacto, el novus sordo que justamente se perfecciona en la medida en que mira al rito tridentino que y que fue tan perseguido, porque por ejemplo el rito mozárabe u otros no fueron perseguidos, silenciados,
satanizados como este. Entre Y- paréntesis, porque no se sí. hizo bandera de ellos. Es cierto lo que dice Pablo. Yo siempre he dicho, el En tema realidad, el ataque al rito tridentino fue anterior. Es decir, la bandera del rito tridentino es consecuencia y no causa del ataque. Cronológicamente hablando, lo podemos ver así. Están las fechas y los testigos así lo confirman. Pero No, no. permítanme poner un acento. Imagínense Bueno, si aquí, en el 2023, que ya empezamos, todos nosotros que tenemos pues más o menos una línea que nos concentra en este espacio, tenemos estas discusiones. Imagínense el nivel de discusiones que tuvo que enfrentar Joseph Ratzinger en la era postconciliar, con posturas como la del arzobispo Lefebvre, con posturas dentro de la iglesia, con posturas modernistas, progresistas en su verdadero sentido y en el sentido coloquial. Es decir, aquí, si tuviéramos diferencias, cabría todo un encuentro para hablar de estas opiniones. Lo Claro, mediador. lo que a mí me por parece eso hay que maravilloso. yo hay que simplemente, ser o sea, tan cuidadoso. este debate es apasionante. Le podemos hacer un encuentro entero y con muchas personas sobre esto. Pero yo Pero simplemente, lo que quería dar como... simplemente quería recordaros el título de este encuentro. Legado. El Por eso. legado no negociable. O sea, la iglesia, Benedicto abrió puertas, Benedicto introdujo el rito tridentino nuevamente, Benedicto habló de la liturgia, pero Benedicto dejó un legado de principios no negociables, Mira, porque buscaba la verdad. Yo Porque diría que buscaba en la la verdad. liturgia, Y eso, esa... Yo para no tengo una cita que particularizar, ilustra ese Adelante, adelante. legado no negociable. yo para no particularizar, lo bien, no negociable de la liturgia que dejó Benedicto, en mi opinión, es el llamado a la sacralidad de la liturgia también en las formas. También Perfecto, así perfecto. lo generalizaría. Perfecto. Si me, Pablo, vamos a para me ver. terminar permiten un una poco el cita debate, de Peter Sewell. bueno, cualquiera, Pablo o Juan Carlos, pero digamos Mira, para es redondear. muy breve, es muy breve. En la última biografía de Peter Sewell, Benedicto dice sobre este legado no negociable que evidentemente se orienta más a los temas pro vida, pro familia. Dice, hace 100 años todo el mundo habría considerado absurdo hablar de un matrimonio homosexual. Hoy en día se está excomulgando de la sociedad a quien se opone al matrimonio homosexual. Y lo mismo se aplica al aborto y la creación de seres humanos en el laboratorio. Dice Benedicto, la sociedad moderna está en medio de la formulación de un credo anticristiano, y si uno se opone a él, es castigado por la sociedad con la excomunión. El miedo a este poder espiritual del anticristo es entonces más que natural, y realmente necesita la ayuda de las oraciones de toda una diócesis y de la Iglesia Universal para resistirlo. Fin de la cita. Aquí está Benedicto diciendo que los poderes que proponen el aborto, el matrimonio homosexual y la creación de humanos en el laboratorio son poderes espirituales y que se deben al anticristo. Muy bien. Ujú. Yo voy Muy a interesante. incidir, voy a retroceder un poquito. Cuestiones no negociables que nos deja Benedicto XVI y Ratzinger. El catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica, al ser el pontificado de Juan Pablo II, es un valor fruto del Concilio Vaticano II y es una doctrina que debería de ser no negociable. O sea, aunque ahora mismo, como bien sabéis, pues hay corrientes, el sínodo alemán pues está intentando, promoviendo que se modifique la moral sexual, ¿no? O sea, bueno, entiendo que los católicos deberíamos de plantarnos en el catecismo del 93 como un legado no negociable. Otro legado no negociable de Benedicto. Perdona, Pablo, un mínimo paréntesis. Vamos a tirar un poquito para la tierra. La participación pequeñita, si quieres, o grande, no lo sé, Dios lo sabe, en la confección de ese catecismo del
obispo en aquel entonces de Jerez, Monseñor Estepa, al cual yo al menos conocí, y también de otro colaborador de ¿Vale? Todo Ratzinger, claro, don claro, o sea, Antonio Cañizares, claro, cardenal emérito de Valencia. Es simplemente eso. claro, claro, hombre, Siguiente. no, claro. Sigue. Ahí Benedicto, vamos a ver, en aquel momento Ratzinger lo que hace es buscar un equipo y después él lo sanciona y ya está, o sea, y da por bueno lo que da por bueno, ¿no? O sea, después, en no negociable, pues deberíamos ir a un documento muy poco conocido del 2010, y que es Verbum Domini, o sea, que es la exhortación apostólica del Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios. O sea, Benedicto XVI es un gran teólogo, porque trasciende los sistemas filosóficos, pero su hermenéutica es intrabíblica. O sea, parte de un conocimiento de la escritura muy serio, muy profundo, y trata de promoverlo dentro de todos los ámbitos de la Iglesia. Este documento, que es muy poco conocido, pone las bases para seguir hablando, y Benedicto XVI, como Papa ya, pues no tenía problemas con el sano ecumenismo, no tenía problemas con la sana reforma litúrgica, no tenía problemas con los sanos estudios bíblicos, ni muchísimo menos. Entonces, claro, esa es el Concilio Vaticano II, que en definitiva es para muchos un gran problema. O sea, el Concilio Vaticano II pues legitima el legado de toda la Iglesia bajo el prisma de la Escritura y de los Santos Padres, ¿no? Y entonces Benedicto XVI como Papa es un Papa que es conciliar. El Papa Francisco ya no lo es, no vamos a hablar del Papa Francisco, pero quiero decir, a partir de ahora, los papas que vayamos a tener no han vivido el concilio. O sea, y el Papa y el Benedicto XVI, como sabéis también, en una carta última, ¿no? pocas semanas antes de morir, pues envió una carta explicando la conveniencia del Concilio Vaticano II. O sea, esto Claro, creo que es pero importante. importante, siempre lo hacía en lo que a mí que es con lo que yo inicié esto, la hermenéutica de la continuidad. Es decir, Sí. claro, la Sí. Iglesia no empieza a existir en el Vaticano II, ¿no? Y tampoco se acabó en el Vaticano II. Las dos son visiones que se desvían. Por eso me gusta esa hermenéutica o esa propuesta que él hace. Y también tener en cuenta que además de estos temas, pues verdaderamente enfrentó muchas situaciones muy duras en su pontificado. Yo nunca había podido experimentar o haber presenciado que un papa dentro de la misma iglesia se le prestara tanta resistencia, al menos más notable. No dudo que San Juan Pablo II no la tuviera, pero yo estaba acostumbrado a que San Juan Pablo II levantaba la mano y todo el mundo acataba. No te lo creas, no te lo creas. Probablemente es una, como se dice, se llama atención selectiva. Una atención selectiva, porque además en la época de San Juan Pablo II todavía no existían las redes sociales. Y entonces no había mucha comunicación, pero entiendo. El mismo Pablo VI tuvo una resistencia enorme, ahora descubro con la encíclica Humane Vitae, ¿no? Pero esto que tú dices, Paco, es tal cual, y hay un video que se ve a Benedicto llegando a Alemania. Benedicto ya papa, llega a Alemania, pasa por el medio de los cardenales alemanes, y hay cardenales que le dan la mano y hay cardenales que no le dan la mano, que están así,
y el mismo Papa les extiende la mano y los cardenales, hay 2 o 3 que se la niegan, digo, para ilustrar y que el público vea a qué te está refiriendo. Es lo que me llamó la atención, Sí, 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 sí. como que Todos era más, recordaremos Curioso. este video, ¿verdad? era más aparente, se acordarán Ajá. de aquel escándalo del discurso de Ratisbona, que le llovió críticas que yo me sorprendí de verlas también dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía. También tenemos el episodio aquel de los preservativos en África, donde además acertó de una manera valiente, contundente contra toda la corriente, hablando de cómo esto agravaba el problema del SIDA en África, con una visión tan clara, tan lúcida, ¿no? Es decir, cómo vamos a combatir el fuego, ¿no? Pues simplemente dándoles trajes de bomberos, ¿no? A la gente y metiéndolos al fuego. Eso es una locura, ¿no? Tenía una claridad que iba ahí, digamos, en medio de todas estas circunstancias, pero también él mismo va reconociendo algunos errores. Ahora, él se disculpaba de quizá no haber manejado bien ciertos momentos de la crisis de los abusos sexuales, sobre todo cuando era obispo. Lo reconoce él, no lo estoy diciendo yo. Em, Tiene otro momento donde no sé si recuerdan cuando estaba toda esta polémica del sino de la familia y del tema de la comunión a los divorciados vueltos a casar. El cardenal Casper se basaba en un antiguo texto del entonces cardenal Ratzinger, donde él analizaba esta posibilidad como una investigación teológica y ya emérito corrige su postura, dándose cuenta que dice, no, yo corrijo mi postura, esta es mi postura. Es decir, él admite correcciones que no nadie vaya a decir, ay, aquí Paco está diciendo que se equivocó. Estoy notando las que él dijo que se equivocó. Pues Entonces, no pasa nada, eso es grandeza, ¿no? Ujú, claro, le da Sí, sí, grandeza. sí. Y De también eso Gran no humildad. es el problema. y aguantó No, groserías. Lo más impresionante es que dentro de la iglesia, pero yo me acuerdo cuando vino a México, no se acuerdan, yo estaba chica y a lo mejor el Twitter y esas cosas eran nuevas. Cuando vino el Papa Benedicto a México, lo recibió el presidente Calderón, me parece, en aquel momento y todo, y fue saludando a muchos políticos, y creo que eran unos del PRD, o sea, de la izquierda de ese entonces en México, unos groseros, que hubiera sido el Papa que fuera, hubiera hecho la misma grosería, yo creo, o anticatólicos, yo creo, porque lo dejaron con la mano estirada. Y yo me acuerdo haberlo visto en la tele y me empecé a pelear en Twitter y eso era nuevo, ¿no? Ahí yo por primera vez me empecé en las redes sociales y ahí yo dije, ay, perdón, pero yo decía, son unos nacos, porque naco no es cuestión, aquí en México decimos mucho, no es cuestión de actitud, de Dios, de dinero, eso es de educación. O sea, si eres político, precisamente, ser político es, oye, es un jefe de Estado, es algo por respeto. Se vieron muy irrespetuosos, no, fue horrible, me acuerdo qué coraje me dio la izquierda desde aquel entonces, que Bueno, seguramente la gente que este ahora está. Por eso debate también el Papa... daría para mucho, sí, sí, ahora te doy la palabra. Pero a mí me gustaría que en este último tramo de nuestro encuentro nos centráramos en esos valores que Benedicto defendió a capa y espada, y defendió porque buscaba la verdad en todos los aspectos. Y supo radiografiar la sociedad que estaba entrando ya entrado en el tercer milenio. Y yo me acuerdo el discurso, la homilía del entierro de Juan Pablo II, ¿no? Cómo hablaba de eso que tú decías, del relativismo, ¿no? Entonces, que nos centremos en esos principios no negociables que actúa familia, en fin, cualquier cristiano lo puede hacer. Nosotros nos inspiramos, aunque somos una entidad no confesional, porque en nuestra fila puede entrar cualquiera, y lo hemos explicado muchas veces, católico, protestante, hasta musulmán. Hemos tenido alguna vez que ha defendido la vida a capa y espada, ¿no? O agnóstico, lo que sea. Somos no confesionales, pero nos nutrimos de esos principios, de la defensa de la vida, de la defensa de la familia, sobre todo. ¿En qué momento ha defendido el Papa Benedicto esto? ¿Cómo ha sido con respecto a su predecesor, etcétera, ¿no?
son cuatro pilares, ¿no? Que justamente quería, si me permiten, leerlos para poder después ir entre todos desglosando. Primero, Sí, brevemente. Sí. vida. La persona es sagrada e inviolable desde la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Con esto obviamente, se condena el aborto, la eutanasia, etc. Familia. La familia nace del compromiso conyugal, el matrimonio es un voto en el que un hombre y una mujer hacen donación de sí mismos y se comprometen a la procreación y el cuidado de sus hijos. La libertad de enseñanza, ¿no? Obviamente una libertad ordenada a la verdad. Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. Son ellos, no el Estado, los titulares de ese derecho. El Estado tiene una función subsidiaria. Y finalmente el bien común. Es decir, el Estado está al servicio de la sociedad y no al revés. Porque el Estado, que es una construcción política, es una forma de organizar la sociedad que es posterior a la familia, no es anterior a la familia. Entonces, Ahí está. el principio del bien común prevalece ante los bienes individuales cuando estos bienes individuales están autonomizados y desgajados de la justicia. Estos son los 4 principios no negociables de Benedicto. Ahí está. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí. ¿Qué Ya te podríamos parece, irnos Pablo, porque Paco? me parece un punto final esta síntesis que has hecho. Sí, muy nada, A mí preciso. hay una cosa, vamos a ver, estos principios, por supuesto, no son negociables ni son principios éticos que Benedicto XVI defendió como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe permanentemente, ¿no? Pero durante su pontificado, Benedicto XVI saca un magisterio no oficial, pero que se convierte en el eje fundamental y principio no negociable. Y es, el centro de todo es Jesucristo. En esas obras, en esos 3 volúmenes sobre Jesús de Nazaret, en Benedicto XVI está diciéndole a los teólogos, a los laicos, a los obispos, a los cristianos, a todo Quisqui, le está diciendo Benedicto XVI que ojo con tocar la divinidad de Jesucristo, que Jesucristo es el centro y Jesucristo sostiene la Iglesia. Y ese sí que es un principio inamovible. O sea, y bueno, dicen que Benedicto XVI muere con esa frase, ¿no? Jesucristo, Jesús, te amo, ¿no? O sea, de cómo es, de lo que hay en el corazón, hablar, ¿no? De lo que sobreabunda en el corazón, lo expresa la lengua, ¿no? Yo creo ese aunque pueda resultar un tanto chocante lo que digo, me parece importantísimo que de la doctrina de Benedicto XVI y del Papa Juan Pablo II, que empezó "No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo", se mantenga este eje fundamental. O sea, porque es que todos los elementos, o sea, todos los demás principios éticos que nosotros pongamos, no hay manera de defenderlos si no es manteniendo y predicando a Jesucristo como el único Salvador. Bueno, perdón. Así es, así es. Sí, de acuerdo. Totalmente. Y eso mismo es lo que dice Chesterton en Herejes, en su famoso libro Herejes. Recordarán todos la frase que dice: quitad lo sobrenatural y no quedará simplemente lo natural, sino que va a quedar lo antinatural. Y eso es lo que está pasando en Occidente desde hace más de 100 años. La legislación está abandonando el orden social cristiano y está la legislación llevándonos cada vez más a posturas antihumanas, antifamilia y en el fin y al cabo la cultura de la muerte, que también supo denunciar Juan Pablo II. Así es. Así es. A mí hay una Paco, cosa habla. es que se está, no se vaya aquí a acabar la batería y me saque antes de decir lo que quería apuntar. Miren, hay una cosa que a mí me llamó la atención de Benedicto, que yo lo escuché allá en el 2010 cuando fue a Portugal. Él no niega una crisis en la iglesia, la ve de frente. La ve de frente y voy a llegar a un punto
de lo que decía Pablo al final, que a mí me llena de esperanza. En Portugal, en el 2010, el 13 de mayo, dice, los acontecimientos de Fátima no han terminado, y habla de enemigos dentro de la iglesia, lo dice él. En la muerte de uno de los cardenales de la Dubia, donde manda una carta para elogiarle, dice que este mantiene la fe incluso aunque parezca que la barca se está hundiendo, lo menciona, ¿no? Tiene una profecía de cuando era cardenal, no es una profecía, a mí me parece más bien una estimación, quizás resulte profética o no, donde él habla que en el futuro él ve una iglesia reducida, volviendo Sí, un poco a las catacumbas, es muy famosa, seguro la habrán visto, ¿no? sí. Sí, sí, San sí. Juan Pablo II también habló de esto en un congreso eucarístico, de la gran batalla de la iglesia y la antiiglesia, o sea, no es algo, digamos, desconectado de su antecesor o predecesor. Entonces, va tocando estos puntos, pero me cautiva, y voy ahora sí a aterrizar estas realidades que él menciona. ¿Cómo termina su vida? La carta que leímos pocos días antes de su fallecimiento y su agravamiento de salud es una carta que verdaderamente es para estremecer a cualquiera, donde habla y dice que a veces siente temor, ¿no? Parafraseando, delante de la muerte, porque ve que se va a acercar al juez de su vida, pero que al mismo tiempo tiene una gran confianza porque no solo es un juez, es un amigo, es un abogado. Entonces empieza a desarrollar todo esto y termina, pone la cita del apóstol San Juan en el Apocalipsis, que al ver al Hijo del Hombre en toda su esplendor, cae al piso aterrado y le pone la mano encima, nuestro Señor, y le dice, no temas, soy yo. Es lo que decía Pablo, su centralidad es Jesucristo. Que hay crisis, que hay momentos, que las guerras litúrgicas, que la hermenéutica, que todo, la centralidad para él es Jesucristo. Y en Jesucristo él encuentra en este ojo del huracán esa paz, esa vitalidad, esa confianza, esa humildad. Vive verdaderamente, Benedicto es un hombre que vive siendo verdaderamente un hombre, es decir, encuentra la humildad, la verdad sobre sí mismo y no tiene miedo, reparo en decir, me equivoqué o avancé o confío o tengo miedo o renuncio, que hemos hablado aquí de muchas cosas y no hemos tocado algo que parece completamente un hecho toral, Inédito. inédito, que es esta Ujú. renuncia que además permanece después como papa emérito, cosa que eso sí es, nunca se había visto antes. Sí, sí. Y bueno, no lo hemos tocado, pero con toda la humildad, toda la serenidad, porque él va confiado en Eh, Jesucristo. Yo decía el carácter martirial de su, quiero decirte, a ver, es un hombre que ya tenía ganada la jubilación. Su servicio a la iglesia había sido pues a la altura casi de Juan Pablo II. Y él lo que deseaba es retirarse, jubilarse y estar dando paseos y escribiendo en su Baviera natal. Y lo llaman a dirigir la barca de Pedro en un momento y cuando las tormentas están peor, ¿no? Y lo hace y viaja y va, hace muchos viajes a pesar de su estado de salud, va sembrando la paz, la verdad, va sembrando eh, tantas personalidades que van a él todos esos años y termina renunciando por una serie de circunstancias que, bueno, también sería ahora muy largo. ¿Por qué creéis que renunció? Pero brevemente, o sea, O dice de que desde que forma estaba vivo, telegráfica y europeísticamente. ¿Por qué creéis que renunció? Mariana iba a hablar. bueno, no es porque renunció ya como papa, pero dicen que desde que estaba Juan Pablo II como papa, Benedicto le había pedido su renuncia para irse como un sacerdote normal a un pueblo así. Juan Pablo II, dicen que Juan Pablo II le dijo, no, tú no te puedes ir, tú vas a ser mi sucesor. O con otras palabras, más o menos le dijo que iba a ser papa, ¿no? Que no, pero él quería retirarse desde mucho antes, ¿no? Del Vaticano, bueno, Ujú, irse a un pueblo ujú. chiquito. Es que él le había dado un ictus, ¿eh?
O sea, la salud también la tenía tocada. Bueno, el motivo por el que Benedicto XVI se va, lo expresó él: no tengo fuerzas. Ahora nosotros podemos perfectamente leer un poquito más allá. ¿Y por qué no tienes fuerzas, Benedicto? Porque no tiene apoyos, porque tiene una jauría a su lado, ¿no? Entonces, claro, no solamente es que nos hemos fijado mucho, ha salido mucho el tema de la pederastia, que no cabe duda que tuvo que pesar sobre él notablemente. Pero el otro gran problema que pesa sobre Benedicto XVI es la corrupción y el problema del Banco Vaticano. Muy bien. Y ahí eso era una bomba explosiva y prácticamente él se vio totalmente desbordado, o sea, totalmente desbordado. Juan Carlos, ¿estás de acuerdo con esto o añades algo más? Sí, agregaría a esto que está diciendo Pablo, me parece, es verdad, hay una jauría a la que él siguió enfrentando ya como Papa Emérito, porque varias veces se expresó contra la Iglesia en Alemania, estas experiencias de la Iglesia, el camino sinodal, en el cual están a 1 centímetro del cisma. Y fíjense que incluso ya, porque si hacemos un análisis de Benedicto, podemos hacer Benedicto antes de ser Papa, Benedicto Papa y después Benedicto Papa Emérito. Y cuando analizamos esta, tenemos la última etapa. ¿Cómo olvidar la defensa del celibato junto al cardenal Sara en el famoso libro que sacó 2 o 3 años antes de morir? Entonces, antes de morir Benedicto, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que es cierto que la falta de apoyo fáctico entre los que lo rodean es una explicación que él está diciendo, y él mismo dice: no tengo fuerzas, y haciendo esta exégesis vamos más allá, decimos, evidentemente había gente en el seno de la iglesia, y hay gente que de alguna manera boicoteó la obra de Benedicto XVI, sin ir más lejos. El Summorum Pontificum, aquí en Argentina hubo diócesis que formalmente decían aplicarlo y de hecho lo boicoteaban todo lo que podían. Así que lamentablemente, bueno, esto está pasando. Yo quisiera añadir, tengo un amigo que escribió cuando renunció Benedicto XVI, hizo un escrito, que es un parrafito que, digo, el escrito es mucho más largo, yo quiero leerles un parrafito, que además se viralizó, y en esta parte dice: ¿por qué renuncia, señor Ratzinger? ¿Le entró miedo? ¿Se lo comió la edad? ¿Perdió la fe? ¿La ganó? Y hoy, después de 12 horas, creo que encontré la respuesta. El señor Ratzinger ha renunciado toda su vida, así de sencillo. El Papa renunció a una vida normal, renunció a tener una esposa, renunció a tener hijos, renunció a ganar un sueldo, renunció a la mediocridad, renunció a las horas de sueño por las horas de estudio, renunció a ser un cura más, pero también renunció a ser un cura especial, renunció a llenar su cabeza de Mozart para llenarla de teología, renunció a llorar en los brazos de sus padres, renunció a, teniendo 85 años, estar jubilado, disfrutando de la comodidad del hogar, del calor de una chimenea, renunció a disfrutar de su país, renunció a tomarse días libres, renunció a su vanidad, renunció a defenderse contra los que la atacaban. Vaya, me queda claro que el Papa fue un tipo muy apegado a la renuncia y hoy me lo vuelve a demostrar. Un Papa que renuncia a su pontificado cuando sabe que la iglesia no está en sus manos, sino en la de alguien mayor, me parece un Papa sabio. Nadie es más grande que la iglesia. Y Muy bueno, Paco. Precioso, bueno. Precioso. Se los voy a pasar con eso para casi, que... sí, pásanoslo, porque conviene recordarlo ahora mismo. Bueno, estamos terminando ya, nos hemos pasado ya, como siempre, de nuestro horario. Yo normalmente les pido a nuestros invitados que terminen con una frase, que en algunos casos, para algunos desobedientes, es una auténtica parrafada. Pero yo os pido que terminéis con una frase, pero os lo voy a poner difícil, con una frase no vuestra. Bueno, ya Paco Páez ya ha hecho algo. Ha leído unas frases de un artículo suyo que glosaba al Papa. Con una frase
de Benedicto o atribuida a él o una idea suya, no os voy a poner en esto. Y además voy a empezar por Marianita. Ok, ¿Qué frase o qué idea de Benedicto recoge? con una frase, bueno, es una idea. Muchas veces por querer defender o engrandecer a Benedicto, manchan al Papa actual, y eso a Benedicto no hubiera gustado. Y por querer defender a Benedicto muchas veces lo dejan como un cobarde, como que lo amenazaron y por eso renunció. Tampoco, Benedicto no era un cobarde. Benedicto no era un hipócrita, porque sí, quería, él como dicen ustedes y como pensamos aquí, su centro era Cristo y tener la confianza en Cristo. Entonces, por querer engrandecerlo, muchas veces lo manchan. Entonces, no caer en esas ideas, sacar propias conclusiones, ¿no? No estuvimos ahí, no lo sabemos, y entonces con eso me quedo, que era un grande y un valiente, no todo lo contrario, como muchos lo dejan por querer engrandecerlo. Pablo, una frase de Benedicto. Muy cortita. Benedicto es un papa profético. Lo que va a venir en los años siguientes va a encontrar en Benedicto un punto ecuatorial, es decir, antes y después. Muy bien. Paco, ¿alguna frase más? Aunque ya has dicho la de tu amigo que... Bueno, él decía, el Papa Benedicto decía, sin duda, la razón no se salvará sin la fe, pero o al revés, la fe no se salvará sin la razón, pero la razón sin la fe no será humana. Igual y le estoy parafraseando, pero lo que él está tratando de decir, el sentido de la frase, que es lo que me interesa a mí, es, pues, sigue esta continuidad de Fides et Ratio, de este equilibrio con el que comencé mis aportaciones, que no es un equilibrio relativista para quedar bien con todos, sino para buscar la verdad y evitar los errores polarizantes que suelen ser así por naturaleza. Y por eso yo me quedo con él. Es un papa de la fe que no está peleada con la razón, es un papa de una razón y de una fe humanas orientadas al plan divino. Y eso es lo que a mí me deja. Y yo aclaro y termino con esto. Incluso si fuera el juicio de Dios que a Benedicto le faltó más carácter, energía, valor para enfrentar a los enemigos, incluso aunque eso estuviera ahí, yo de todos modos daría gloria a Dios por su vida, porque es en la debilidad, justamente en las flaquezas, donde se manifiesta la gloria de Dios, incluso concediendo este argumento, ¿no? Muy bien. Juan Carlos, tú sí, una frase, solamente una frase de Benedicto. Me la pusiste difícil, pero hay una frase donde el cardenal Ratzinger le pregunta por los papas y él dice, con ese espíritu de paradojas que tiene, dice, hay muchos papas a los cuales el Espíritu Santo probablemente no ha elegido. ¿Y esto por qué lo digo? Porque quizás se da esta paradoja de que si Benedicto nos escuchara, él estaría ruborizado diciendo, yo que soy un pecador y ustedes me están haciendo toda esta alabanza. En definitiva, con esta frase de pura teología realista, Benedicto lo que está diciendo es, los papas no somos seres humanos, nos podemos equivocar, tenemos nuestros errores, nuestros defectos, y no somos más que hombres que rogamos por la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a manejar la iglesia. Entonces, en ese sentido, creo que hay dos actitudes, siguiendo este sano equilibrio que propone Paco, que hay que evitar. Una es la idolatría, ¿no? Donde no podemos ver ningún error de ningún papa. Y otro es la destrucción, ¿no? Donde somos tan hipercríticos que nosotros nos ponemos en el lugar de él y decimos, yo lo hubiese hecho mejor. A mí me parece que ambos extremos son viciosos y que hay que llegar a un equilibrio y que este equilibrio es imposible llegar sin el conocimiento de la teología que nos enseñó el propio Ratzinger, con esta frase que ustedes pueden chequear en Google. Les agradezco Muy muchísimo bien. la invitación, Pedro.
Nosotros a ti, también a Pablo, a Paco. Bueno, nos despedimos hasta dentro de 15 días, ¿no, Mariana? Empezamos fuerte el 2023. Así es, nos vemos pronto y rezando mucho por la beatificación de Benedicto, santo súbito. Y me gustó lo que dijo Pablo, santo súbito. Benedicto dentro Magno. Dentro de 15 días, el próximo encuentro, el 26 de enero, vamos a hablar de un tema muy interesante que se está debatiendo en España. Así que, hermanos hispanoamericanos, dentro de poco lo tendréis allí. La ley de familias está casi a punto ya de aprobarse y bueno, es una auténtica barbaridad. No sé cuántos tipos de familias se inventa nuestro amigo Pedro Sánchez. Así que vamos a analizarlo tranquilamente. Contaremos con una madre de familia numerosa, presidenta de Familias Numerosas de Madrid, asesora de toda familia, que es nuestra amiga María Menéndez. Contaremos con también otro asesor de toda familia, como es José Luque. Y contaremos con una diputada de Vox, defensora de la vida de la familia, como es Ángeles Criado, de Valencia. Así que esto va a ser interesantísimo. Hemos empezado el 2023, vamos a dar la batalla y para eso os dejamos con el vídeo de Alumbra la Vida, que es, bueno, precioso y difundirlo por ahí y disfrutarlo muchísimo. Así que en 2023 alumbra la vida con los principios no negociables de Benedicto XVI. Hasta pronto, amigos, y nosotros nos podemos quedar después siguiendo hablando sobre Benedicto y sobre la Iglesia. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Un abrazo. Dedicado a los que resisten con honor, para los que se visten de valor. Le hablo a este pueblo digno y vencedor. La resistencia dice, aquí estoy. La resistencia dice, aquí estoy. Porque somos la lucha, el combate, la resistencia que nace. Somos la vida en la muerte, un pueblo vivo y fuerte, un pueblo vivo y fuerte. Somos fuertes, valientes, nadamos contra la corriente. Somos la voz que expresa firmeza y destreza que nos atraviesa. Porque hacemos historia, tenemos memoria de lo que perdimos. Escuchamos el canto, tenemos el llanto del niño. Escuchamos el canto, tenemos el llanto del niño. Porque somos la lucha, el combate, la resistencia que nace. Somos la vida en la muerte, un pueblo vivo y fuerte. Somos la libertad en acción, remanente de la civilización. La luz de esta generación, la verdadera revolución. Somos una raza que no se rinde y que se distingue. Marchamos en perseverancia, llenos de un fuego que nunca se extingue. La esperanza que avanza, la sal de la tierra, aun cuando el camino se cierra, que a sus valores se aferra y lleva la paz en pies de guerra. Juntos somos más fuertes, no permitamos que nos dividan. Por amor a la humanidad, que por nosotros nunca decidan. Irreversiblemente por nuestra tierra, por nuestra gente, pelearemos la buena batalla, mi pueblo valiente. Oh man. Resistiré. Por la familia, por la vida y la verdad. Por la justicia, por la libertad. Sin miedo a las etiquetas ni a la censura. No toleraremos ningún tipo de dictadura.
porque somos la lucha, el combate, la resistencia que nace. Somos la vida en la muerte, un pueblo vivo y fuerte, un pueblo vivo y fuerte. La lucha será larga y será muy dura. Nadie dijo que esto iba a ser fácil.